Buenas noches con todos ustedes. Ya estamos conectados con un grupo de interesados en nuestro tema. Esta es la clase introductoria del curso de topografía y manejo de estación total. Bien, como en toda carrera, como en todo curso, siempre va a existir una parte de introducción. Bien, la semana pasada nosotros tuvimos un webinar en el cual conversamos sobre los diversos alcances de esta importante materia que pertenece a la rama de la geomática. Recuerden que geomática viene a ser la fusión de la geografía y la informática. Entonces, dentro de la geomática nosotros tenemos topografía, fotogrametría, geodesia, cartografía, sistema de información geográfica, teledetección. Bien. Entonces, de eso conversamos la semana pasada. Ahora vamos a ir aterrizando un poco más nuestro tema en un curso en específico que corresponde a topografía. Lo hemos denominado topografía y manejo de estación total debido a que, si bien es cierto que vamos a repasar la ciencia de la topografía, vamos a hacer uso de un instrumento topográfico que es la estación total para aprender a utilizar este instrumento y poder realizar unos trabajos de campo desde la parte básica. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros participando, asistiendo a este ciclo de cursos que son gratuitos, la parte teórica es gratuita, vamos a ir revisando varios temas de nuestro interés. Bien, y les decía que como en toda carrera o materia, en la introducción nosotros vamos a conocer el abanico de posibilidades que tenemos en cuanto a aplicación y por otro lado vamos también a ir viendo cómo nos organizamos para realizar las diversas prácticas, ¿no? Porque existen algunos de ustedes que están fuera de Lima, entonces podemos coordinar. Yo aquí les voy a mostrar algunos emuladores o simuladores que podemos utilizar para los trabajos de campo. Bien, ok. Bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión. Por lo tanto, permítanme ir pasando las diapositivas, ¿ok? Listo. Un momento. Ok, perfecto. Bien, para quienes no tenemos el gusto de conocernos, me presento. Mi nombre es Luis Martínez. Ya, soy docente en la Facultad de Ingeniería Civil, la Universidad Nacional de Ingeniería, y participo en los cursos de topografía, fotogrametría, bien. Eh, de formación yo soy ingeniero geógrafo, entonces por eso que el tema de la geomática lo tengo bastante presente, tanto desde mi formación como en los diversos lugares que he tenido la posibilidad de trabajar. Bien. Ok, entonces, dando inicio a nuestra sesión, esta es nuestra primera clase introductoria y siempre tenemos diversas preguntas o cuestionamientos, bien, que es parte de nuestra manera de ser como seres humanos, ¿no? Porque siempre estamos realizándonos cuestionamientos. En primer lugar, ¿qué sería la topografía? Bien. En qué consiste un levantamiento topográfico, los planos topográficos que hemos escuchado, qué equipos topográficos se deben emplear y qué cosa o a qué se refiere cuando hablamos de un topógrafo, ¿no? Entonces, am, entonces me gustaría de repente ver en el chat, ¿ya? Que puedan responder algunas preguntas, ya sea con una frase, con alguna palabra para tener idea y hacer de esta sesión
una reunión bastante interactiva, ¿no? No solamente de mi parte estar comentando o conversando, sino también poder, no sé si escucharlos ustedes, pero por lo menos leerlos, con la finalidad de ir interactuando. ¿Bien? Entonces, me gustaría tener algunas respuestas a estas interrogantes, ¿no? Entiendo que aquellos que ya se desempeñan en la rama de la topografía, va a ser muchísimo más sencillo responder estas preguntas. Sin embargo, podríamos empezar a analizar y eso nos va a convertir en unas personas con mayor capacidad para poder explicar de manera sencilla lo que realizamos. ¿Bien? Entonces, no sé, de repente alguien se anima a escribir algún mensaje relacionado a la topografía. ¿Qué me comentan? A ver, por ejemplo, si nosotros hablamos de topografía, a veces podríamos entender o sobreentender quizás que nos referimos a un determinado ámbito geográfico, ¿no? A veces decimos la topografía agreste, a veces es así, o es una topografía plana, también lo hemos escuchado. Pero ¿qué entendemos por topografía? ¿Será lo mismo que topografía como ciencia o como la herramienta que nos va a ayudar a poder representar nuestro territorio? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué entendemos por levantamiento topográfico? El término levantamiento, ¿es apropiado, no es apropiado? Se ha acuñado ese conjunto de palabras. Plano topográfico. Muy bien, Ever, gracias por tu respuesta. Buenas noches. Efectivamente, tú nos indicas que la topografía se refiere a la medición y has empleado el término correcto. Medición. Medición de la superficie terrestre. La topografía, en resumen, vendría a ser la aplicación de la geometría, ¿verdad?, hacia el terreno o campo. ¿Qué quiere decir esto de la geometría? Es medición. Y bien lo ha indicado Ever, ¿no? Vamos a utilizar diversas técnicas, herramientas, instrumentos con la finalidad de medir, ¿qué cosa? Nuestro planeta, nuestro entorno, la superficie terrestre. Felicitaciones, Ever. Ya luego con el coordinador académico iremos viendo pues algunas alternativas de incentivar a, a las personas que participan, ¿no? De repente ofreciéndole algunas opciones, descuentos, para que esto sea también eh, más, más llamativo. ¿Bien? De mi parte, como docente, sinceramente me gusta participar en las sesiones de clase. ¿Qué quiere decir esto? Me gusta poder transmitir lo poco que sé y lo principal es compartir, porque yo también voy a aprender de ustedes. Yo no lo sé todo, yo conozco una parte muy mínima, pero me gusta compartir con ustedes e ir aprendiendo. Bien, listo. Seguimos entonces. A veces nos podemos preguntar esto, ¿no? ¿Topografía será igual a relieve? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es igual? ¿No es igual? ¿Qué opinan ustedes? ¿Topografía y relieve es lo mismo? Podríamos entrar en discusión, ¿sí? No lo que yo diga tiene que ser 100% verdad, pero podemos entrar en una discusión para poder llegar a un consenso y esto debe ser aterrizado también en la información bibliográfica, lo que ya han realizado como investigación los expertos en esta materia. Pero vamos a ver, en este caso, ya, vamos a empezar con relieve. El relieve se refiere exclusivamente a las formas y variaciones de la superficie terrestre. Por ejemplo, montañas, valles, planicies, ¿sí? Y topografía es la ciencia que estudia y representa las características de la superficie terrestre. Bien.
Incluye el relieve, pero también otros elementos como por ejemplo construcciones, caminos, ríos o como se ve en la imagen, ¿no? Vías, puentes. El relieve es parte de la topografía, por supuesto que sí. El relieve es parte de la topografía. Pero la topografía, eh, como ciencia, es aquella que nos va a permitir medir y representar las características presentes en el terreno. Y como término, la topografía pues abarca más que el relieve. ¿Por qué? Porque no solamente ve el aspecto natural, sino también los aspectos antrópicos, es decir, las infraestructuras implementadas por el hombre. Ahí se ve, por ejemplo, una carretera, un puente, construcciones, etcétera. Sin embargo, en la imagen del lado derecho, lo que tenemos pues es un terreno simple, es decir, un relieve. En este caso es parte de costa, y lo que vemos ahí es un cerro testigo, ¿ya? Un conjunto de rocas sedimentarias que han sido erosionadas, pero es el relieve natural, ¿cierto? Es un terreno natural sin ninguna infraestructura encima. Entonces podríamos entrar en otra discusión o análisis. Topografía del terreno será igual al término relieve. Recuerden que estamos en nuestra clase de topografía, entonces tenemos que empezar a indagar ciertos términos con la finalidad de que todos manejemos un mismo lenguaje, ¿no? Topografía del terreno será igual a relieve. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están relacionados? Sí. Ok. Ok, Edgardo nos dice que sí. A ver qué comentan los demás. Imagínense que estamos en una clase presencial y empezamos a hacer preguntas con la finalidad de que todos participemos, ¿verdad? Ever nos dice que sí, que es lo mismo, ¿ya? A ver, uno más. A ver, bien. Entonces les empiezo a comentar. Ok, José, gracias por tu respuesta. Eh, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo inicié el Zoom también con la finalidad, perdón, con la opción de la inteligencia artificial para que vaya tomando nota de las participaciones y de todos los mensajes, ¿no? Como les digo, en su momento esto va a tener algunos beneficios, ¿ya? Todavía estamos en una fase de ajustar estas participaciones para ver qué beneficios obtiene. Bien, les decía, entonces, la topografía del terreno ser igual al relieve, la respuesta es que están relacionados, pero no son exactamente lo mismo, porque volvemos a recordar, el relieve se refiere únicamente a la forma, ¿ya? A la forma de la superficie, ¿no? A la forma de la superficie terrestre. Es decir, son elevaciones y depresiones, montañas, valles, quebradas, lo que vemos en la imagen de la derecha. Ese es un relieve, ¿bien? Y topografía del terreno es un concepto más amplio, porque va a incluir no solamente el relieve, sino también otros elementos, como por ejemplo lo que se ve en la imagen de la izquierda: carreteras, vegetación, edificaciones, eh, otros elementos, no solamente el terreno natural. ¿Bien? Por ejemplo, nosotros podríamos decir, ¿no? El relieve de la zona es montañoso, ¿bien? Pero solamente se habla de la forma del terreno. Sin embargo, la topografía del terreno, otro ejemplo, muestra un relieve accidentado con caminos y edificaciones. Es diferente porque ahí estamos hablando del conjunto de elementos, es decir, relieve más los elementos sobre él. ¿Bien? Ok, entonces, con este pequeño ejercicio, lo que estamos haciendo es tener una definición, un concepto más claro sobre topografía. Bien,
La topografía no solamente viene a ser el espacio terrestre donde vamos a tener el relieve y los elementos que se encuentran sobre él, sino también, por otro lado, desde el punto de vista desde lo que a nosotros nos interesa, vendría a ser la ciencia que se encarga de realizar las mediciones con la finalidad de representar el territorio de una manera abstracta. Siempre indico de una manera abstracta porque lo que vamos a hacer es llevar lo que existe en la realidad hacia un plano o mapa. Y eso es algo pues simulado, es algo abstracto, es algo que no es real, pero que lo estamos llevando mediante la matemática hacia una representación gráfica bidimensional en 2D. Bien, yo sé que en la actualidad existe el 3D, la realidad virtual, la inteligencia artificial, diversas mecanismos tecnológicos que nos permiten ir mejorando nuestros productos o resultados, ¿sí? Pero la base de todo ello es que queremos representar lo que existe en la realidad de manera digital, ya sea en un plano o mapa digital o en un plano o mapa impreso. Bien, por eso es la representación abstracta. Y por eso también es una ciencia o se considera ciencia, porque se fundamenta en las ciencias matemáticas para poder realizar ese tipo de trabajos. Bien, seguimos. Existen innumerables equipos topográficos. Bien, Eh, lo que estamos viendo por este lado es una parte, una pequeña parte. En realidad, podríamos pasar diapositiva tras diapositivas de los diversos equipos topográficos que existen en la actualidad. No solamente por la marca y modelo, sino porque dentro de ellos existen una serie de variaciones. Por ejemplo, hablando de uno de ellos que vendría a ser la estación total. La estación total tenemos con un sistema operativo de OS, la estación total que va a funcionar solamente tipo teodolito para medir ángulos y distancias, la estación total con un software o con aplicaciones que nos permiten hacer diversos tipos de trabajo, ya para trabajar con coordenadas cartesianas, topográficas, UTM, bien las estaciones totales robóticas, bien las estaciones totales que se integran con receptores GNSS. Entonces hay una serie de variaciones y dentro de ellos aplicado a un tipo de trabajo con diversas características en cuanto a soportar condiciones extremas, en fin. Entonces, esta diapositiva lo que busca mostrar es que existen diferentes elementos. Y en este momento, mientras estamos conversando, mientras estoy hablando, ya habrán surgido nuevos instrumentos. ¿Qué significa eso? Que si nosotros solamente nos enfocamos en aprender a manipular un instrumento, vamos a quedar desfasados de aquí unos meses. Sin embargo, si nosotros tenemos los conceptos bien comprendidos, los tenemos claros, lo que podemos hacer es emplear diversos instrumentos, es decir, van saliendo nuevos y lo que tenemos que hacer es actualizarnos en la manipulación de ese instrumento, pero los conocimientos principales, las nociones básicas, el trabajo que debemos realizar en campo para poder tomar los datos, realizar las mediciones, eso no va a cambiar, porque eso viene desde años o cientos de años atrás. Si nosotros hablamos de cómo ha evolucionado la topografía o cómo fue la topografía en la historia, vamos a empezar mencionando un término que es muy importante, que es la agrimensura. Y en el nombre lo dice todo, medición de terrenos agrícolas. Eh, ¿A qué se debe esto? Que, bueno, en este lugar, en Egipto, cuando se desbordaba el río Nilo e inundaba los terrenos agrícolas, después había que volver a realizar el registro o catastro, ¿ya? De aquellos predios que le pertenecía a la población.
Entonces, ¿de qué manera se podía hacer esas mediciones o replanteo, es decir, volver a definir los linderos? Utilizando la topografía, basándose en la geometría, porque lo que ustedes están visualizando ahí es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Es un triángulo notable. ¿Quién no se acuerda del colegio? El triángulo 3, 4, 5, ¿cierto? Triángulo 3, 4, 5, donde tenemos un ángulo recto de 90 grados. Entonces, empleando una cinta métrica, empleando una cuerda que mida, por ejemplo, 12 metros, nosotros podríamos empezar a utilizarlo como si fuera una escuadra. Por eso es que muchas veces en los cursos iniciales de topografía, el primer trabajo que se hace es uso de cinta métrica y jalones. ¿Por qué? Porque ahí está la base de la topografía para poder, eh, para poder rescatar en nosotros aquella capacidad matemática de llevar la teoría al campo, es decir, cómo empleamos los conocimientos matemáticos para poder realizar las mediciones en el terreno. Es un terreno irregular. De repente tenemos que obtener los ángulos de un determinado predio. Muy bien, lo puedo hacer con una cinta métrica, con jalones, con una calculadora. Se puede hacer. No para todo voy a necesitar estación total o brújula, ¿no? En algún momento, rudimentariamente, por así decirlo, lo podemos hacer y salvar la situación. Lógicamente, ya vamos a hablar del tema de precisión, o en la siguiente sesión de clases vamos a abordar específicamente el tema de precisión. Pero lo importante aquí es entender que la agrimensura viene a ser los principios de uso de la topografía, uso y aplicación de la topografía. Y lógicamente, ¿no? Esas construcciones perduran en el tiempo. Bien, esas construcciones perduran en el tiempo y lo que nosotros podemos percibir es algo muy importante, ¿no? ¿Cuántas noticias estamos escuchando en estos últimos días, al menos aquí en Perú, sobre un puente que se desplomó, que causó algunas muertes, la cúpula o techo de un centro comercial que también se desplomó y ocasionó muertes y heridos? ¿Y cómo es posible que teniendo tanta tecnología a la fecha se den ese tipo de problemas? ¿Qué pasó? Los topógrafos de antes, con menos instrumentos de alta tecnología, lograban mejores resultados. Hay que evaluar y hay que hacer los reajustes. En esta diapositiva de topografía en la historia, lo que se muestra es, si bien es cierto que son obras hidráulicas, obras de infraestructura, pero todo parte con la topografía. La topografía, recuerden ustedes, y lo saben muy bien, que en todo proyecto de ingeniería es antes, durante y después. Antes para conocer el territorio y plantear el diseño. Durante para el replanteo y la ejecución de obra. Después para el mantenimiento de dicha obra. Entonces, la topografía es muy importante. Hay que tener bastante cuidado con eso. Yéndonos un poco ya a la actualidad, tenemos esto, de la topografía digital. Ya todo se ha digitalizado. Los instrumentos de medición y los software que son aplicados a topografía, que nos permiten representar aquellos datos que se registraron en campo. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, esa que se visualiza en colores, lo que se tiene, bueno, para ustedes que ya conocen del tema, lo que se tiene es un conjunto de curvas de nivel. Estas curvas de nivel lo que hacen es representar los desniveles del relieve, lo que existe en el terreno. Y hacia el lado derecho, lo que está en blanco y negro, tendríamos una red que nos representa lo mismo, pero ya en una vista en perspectiva, es decir, una red que nos va, o red o malla, que nos va a representar
el relieve existente en la superficie terrestre. ¿Ya? Lógicamente, esto se logra en base a las matemáticas que se han insertado en los software aplicativos, con la finalidad de reconocer posiciones en el terreno, realizar una triangulación y luego una interpolación entre esos valores. Probablemente nosotros no lo veamos. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos topografía, incluso estas triangulaciones las realizamos a mano. Es posible, solo que ahora ya se ha automatizado y se lleva a la topografía digital. Bien, vamos a conversar sobre la topografía en los Andes. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que antes de que exista, por ejemplo, esta carretera, era terreno natural, era el relieve, ¿verdad? Ahora lo que vemos es una topografía agreste con una carretera. La topografía no deja de ser agreste porque es parte de los Andes peruanos. Pero antes de que exista la carretera, hubo una brigada de topografía. Hubo una brigada de topografía que realizó la toma de datos. ¿Para qué? Para que se proponga el diseño. Y luego, la misma u otra brigada de topografía que realizó el replanteo del diseño geométrico vial. Y en la actualidad, también las brigadas de topografía para realizar el mantenimiento. Bien, entonces, imagínense ustedes ir a este lugar, ¿no? Que viene a ser la carretera que se dirige hacia este túnel, Punta Olímpica. Vean ustedes, casi siempre está nevando. En esas condiciones tienen que trabajar los topógrafos. ¿Qué quiero decir con esto? Recuerdo mucho el mensaje que indicó Carlos Cancho en el webinar, ¿no? Gracias a la topografía ustedes pueden viajar bastante. Claro, a quien le guste viajar, pero también hay ciertas condiciones que a algunos les puede parecer interesante y a otros les puede parecer una vida extrema, ¿no? Porque hay que definir un campamento, estar trabajando en estas condiciones, lluvia, granizo, nevada, ¿no? Entonces es cuestión de adaptarse al territorio. ¿Por qué? Porque luego vamos a hacer el siguiente paso, que es adaptar el territorio a la exigencia o a los requerimientos del proyecto de ingeniería. Primero nos adaptamos nosotros y luego hacemos un cambio en el territorio. Cambio positivo, lógicamente, ¿no? Porque en este caso se construye una carretera que atraviesa la cordillera con la finalidad de comunicar a los pueblos. Este túnel, que tiene una longitud de más de 1000 metros, se encuentra a 4680 metros sobre el nivel del mar. Entonces, imagínense antes de que exista el túnel, todo lo que han tenido que realizar. Bueno, en este caso no solamente los topógrafos, ¿no? Sino todo el personal que construyó la carretera. Pero el, el primer grupo de avanzada siempre van a ser los topógrafos. ¿Bien? Entonces tenemos que reconocer la labor de los topógrafos en el campo, porque van a trabajar en diferentes condiciones: costa, sierra, selva, bajo lluvia, bajo nieve, bajo calor, bajo el sol o incluso por debajo del territorio, por debajo de la superficie, como sucede con la topografía subterránea. Bien, la topografía subterránea no solamente se aplica en mina. Hemos visto este túnel de Punta Olímpica. Para realizar ese túnel se empleó la topografía subterránea, que es otro mecanismo mediante el cual se puede modificar el territorio, tomando los datos, haciendo todo el trabajo de campo de manera idónea para no salir en otra ubicación. Es decir, es mucho más complicado, pero no es imposible. Bien, muy bien. Ahora quiero compartir con ustedes un pequeño video de no más de será pues minuto y medio o 2 minutos, en donde se visualiza ya un resumen de cómo es que teniendo el territorio se puede adaptar de acuerdo a las demandas de los proyectos de ingeniería, ¿no? Tenemos un terreno, nuestra herramienta principal de trabajo vendría a ser la estación total, con la finalidad
de registrar datos mediante las mediciones en el terreno. Nos apoyamos en los prismas y el personal para poder ir tomando datos en el terreno, es decir, puntos que nos van a representar la forma del relieve. Ojo, bien, mediante cálculos matemáticos que lo realiza el software, se realiza la triangulación y se definen las curvas de nivel. La finalidad, elaborar un plano topográfico que servirá para una propuesta de diseño, por ejemplo, de una vía. ¿Y para eso qué se tienen que hacer? Perfil longitudinal, secciones transversales para conocer cuál es la cantidad de movimiento de tierra que se tiene que realizar si es que queremos construir una vía de acceso con una determinada pendiente. ¿Ya? Eso es por un lado. Por otro lado, ¿solamente va a servir para eso? No, para el replanteo, es decir, para realizar el trazo de, eh, de los linderos, ¿ya? De lo que se quiera construir o de lo que se quiera demarcar. Por ejemplo, se quieren construir muelles, puentes. En todo ello tendría que hacerse un replanteo, en este caso, para el linderamiento de las viviendas o lotes, para el trazo, perdón, para el tendido de líneas eléctricas. Bien, el terreno, que en un inicio lo vimos de color verde, terreno natural, sin ninguna infraestructura, ¿qué fue lo primero? Tomar datos mediante la topografía. Y luego, para el replanteo después del diseño, topografía. Lógicamente aquí no está, pero ya sabemos todo, ¿no? Si esa carretera no tiene un mantenimiento, pues se va a deteriorar y va a quedar eh, inoperativo, ¿ya? Y va a ocasionar o puede ocasionar accidentes. Lo mismo con el puente. Por eso es que vemos situaciones en las noticias, ¿no? Lo mismo con el muelle, el tendido el tendido eléctrico, igual, ¿no? Estas torres de alta tensión tienen que estar alineadas. La catenaria, que viene a ser eh, la cantidad que va a colgar, ¿ya? La cuerda o cable entre dos elementos que lo soportan, ¿sí? La catenaria viene a ser esa curva que se forma, ¿bien? Eso también se tiene que medir, o sea, no es poner por poner. Los topógrafos especialistas en tendido de redes tienen que hacer los cálculos para saber cuánto es la catenaria, cuánta es la distancia que debe tener respecto al suelo. Entonces, en todo ese aspecto ingresa a el tema de la topografía. Bien, muy bien. Conceptos generales, ¿ya? En nuestro curso de introducción. Vamos a ver. Primero debemos entender qué es la topografía, ¿no? Que bueno, es la ciencia. Ya sabemos que es ciencia porque está soportado en las ciencias matemáticas. Bien, ¿qué es lo que va a estudiar o qué es lo que va a tratar? Los métodos y procedimientos para medir y representar la superficie terrestre. Aquí tenemos una palabra sobre análisis. ¿Por qué? Porque va a permitir analizar cuáles son las características del terreno y asimismo que se comprenda eh, cómo es que se puede adaptar ese terreno de acuerdo a la demanda de la población. Se quiere hacer un trasvase para el agua de una quebrada o río a otra, a otro valle. Se quiere hacer la construcción de una carretera, un puente, un puerto, un helipuerto, N cosas. ¿Bien? Muy bien. Se basa en principios matemáticos y geodésicos. Recuerden que la geodesia nos va a permitir realizar mediciones o determinar la forma y tamaño de la Tierra, pero a nivel macro, es decir, en todo el planeta. La topografía todavía queda reducido, al menos en estos tiempos, hasta los 25 kilómetros. Bien. Sin embargo, con la geodesia abarcamos pues continentes y planeta. Muy bien. Y esto se emplea en ingeniería, arquitectura, cartografía, gestión territorial, todo lo relacionado a las ciencias de la Tierra y cómo gestionar el territorio. Bien, ok.
hemos hablado sobre topografía y medición. Entonces, ¿qué es lo que se mide en topografía? Está más que sobreentendido la medición de ángulos y distancias. Entonces vamos a revisar un poco sobre este tipo de mediciones. Primero, ¿qué es una medición? Es el resultado de una operación humana de observación. Básicamente es observar y comparar. Observamos un elemento y lo comparamos con un patrón. En este caso, con una magnitud o con un patrón de referencia que para nosotros viene a ser el metro, porque utilizamos el sistema métrico decimal. Bien. Y esa medición puede ser una longitud o puede ser un valor angular. Entonces, podemos emplear diversos elementos o herramientas que nos permitan hacer una medición. Ahí se ha colocado un link, creo que la mayoría lo conoce, el GeoGebra, que nos permite, una aplicación gratuita que nos permite realizar mediciones, dibujos, gráficos en base a ángulos y distancias. ¿Sí? Toda medición es una aproximación al valor real. Aquí nosotros no vamos a tocar el tema de teoría de errores, que sí se revisa en la carrera de ingeniería, en los cursos de topografía, en las carreras técnicas también de topografía. ¿Por qué no vamos a abordar el tema de errores, de teoría de errores? Porque básicamente lo vamos a ver en la práctica. Bien. Sin embargo, se debe comprender que eh, no existe un valor, o mejor dicho, existe el valor real, el valor verdadero, pero no lo vamos a conocer nunca. Nos vamos a aproximar a él, pero no lo vamos a conocer. ¿Por qué razón? Vean ustedes, hacia el lado izquierdo tenemos una cinta métrica. ¿Cuál es la graduación? Es decir, ¿cada cuánto están esas rayitas? Cada 5 milímetros, me parece. Bien. Si nosotros medimos con esa cinta métrica, no vamos a tener mucho detalle, ¿verdad? Pero imagínense que estamos midiendo pues unos terrenos bastante grandes. No importa muchos detalles. Eso también tenemos que ver. Ya, pero al realizar una medición con esta cinta métrica, no vamos a tener el valor real, nos vamos a acercar a ese valor real, pero no lo vamos a tener. Y si medimos con una cinta métrica, como la que está abajo, es una cinta, un extracto de una cinta métrica metálica, bien, cuya graduación es al milímetro. Es más preciso, pero aún así no vamos a llegar al valor real o valor verdadero, porque el espacio entre una línea y otra, que es de 1 milímetro, no hay mucha finura. Podríamos emplear un vernier, que es el instrumento que está hacia la derecha. Ah, ahora sí, vamos a tener más detalle, una medición mucho más fina para llegar al valor real. Igual, ese instrumento no, no llega pues a dimensiones más pequeñas. Por lo tanto, por más que empleemos un elemento de alta precisión, nunca vamos a llegar al valor verdadero real. Sin embargo, sí nos vamos a aproximar. ¿Ok? Eh, Edwin Joel hace una pregunta en el chat. Gracias. Nos indica si un odómetro nos da una precisión exacta. No. Recordemos que el valor exacto, el valor verdadero, el valor real, es algo que nunca vamos a conocer. Sin embargo, ojo ahí, vamos a tener un valor aproximado. Y dependiendo del instrumento que utilicemos, vamos a tener un valor más aproximado al real. El odómetro. La respuesta con el odómetro. El odómetro, se emplea, o bueno, al menos hasta donde yo lo he empleado, es para estimar, medir, ¿ya? Con un error de más o menos, pues, entre 2 a 5 centímetros, que es bastante en el sentido de en cuanto a precisión. Cuando se quieren hacer, por ejemplo, mediciones de redes de distribución.
Entonces, en vez de estar en las calles con una cinta métrica, se va con el odómetro, que es una rueda, ¿sí? Y se empieza a calcular las longitudes, ¿no? Entonces, para la aplicación que se requiere o en dónde se va a emplear, está muy bien, ¿sí? Pero, por ejemplo, no podríamos emplear un odómetro para determinar, pues, distancias al milímetro, ¿no? No. Y además no amerita. Entonces, lo del odómetro se emplea, no nos da un valor, una precisión exacta, como es tu pregunta, pero para el tipo de aplicación sí es bastante, eh, para las aplicaciones en donde se emplea sí son bastante buenos. Bien, ok. Vamos a seguir. En relación a las mediciones en topografía, y aquí sí es importante repasar, revisar y entender algunas cositas. Ahí faltó. En relación a las mediciones en topografía, nosotros vamos a medir, hemos dicho, distancias y ángulos, ¿verdad? Pero en relación a las distancias, tenemos distancias horizontales, tenemos distancias verticales y distancias inclinadas, ¿ya? Entonces, eh, a ver un momento. Estoy respondiendo otras preguntas. Ya, ok. Les decía, en relación a las distancias horizontales, verticales, inclinadas, todas aquellas distancias que nosotros podemos medir, ¿bien? Pero en topografía vamos a trabajar con la distancia reducida al horizonte o distancia topográfica o distancia horizontal. Como se ve en el gráfico, ¿no? Tenemos un punto, por ejemplo, en la parte baja, tenemos el punto, el que es el punto A, tenemos el punto B en la parte alta del cerro, y cuando nosotros lo representamos en un plano, hacemos el trabajo pues como si estuviéramos en una vista de planta, es decir, el punto A y el punto B lo vamos a ver en una línea que corresponde a la distancia horizontal, no vamos a visualizar la distancia inclinada. Imaginemos que estamos utilizando el odómetro. Si nosotros medimos con el odómetro, ¿qué distancia vamos a determinar? ¿La distancia inclinada? ¿La distancia horizontal? ¿Qué es lo que estaríamos midiendo con el odómetro, por ejemplo, en esa imagen entre A y B? ¿Qué estaríamos midiendo? ¿Alguien tiene una respuesta, una idea? ¿Alguna idea? Inclinada, ok. ¿Alguien más? Vertical, ya, ok. A Carlos nos dice la distancia natural. Eso, muy bien. Exacto, ¿no? Lo que estamos midiendo con el odómetro, que sería el recorrido, no sé si se llega a ver aquí, a ver, pero ya, creo que ahora sí lo ven. Si nosotros medimos con el odómetro, vamos a medir la distancia natural, que vendría a ser la trayectoria, ¿verdad? Y justamente el odómetro indica eso o significa eso.
El odómetro mide la trayectoria. Igual, cuando ustedes están en su vehículo, hay un odómetro. Cuando ustedes están con su activado el GPS de su celular y hacen un recorrido, va a calcular la distancia referente a la trayectoria. Bien, entonces, eh, eso es lo que debemos tener siempre en consideración, ¿ya? Por eso es que estas mediciones en topografía o estos conceptos deben ser bastante claros, ¿ok? Distancia horizontal, vertical, inclinada, pero además existe la distancia natural que corresponde pues a la topografía. Y eso es lo que nosotros siempre vamos a ir revisando y por eso es que cuando se representa la información de la realidad hacia un plano, es una información, vuelvo a repetir, es una representación abstracta. En este caso, en topografía trabajamos con distancia horizontal. Muy bien. En relación a los ángulos que se miden, ¿se ve la pantalla? ¿Me confirman si se está viendo? Ya. Ángulos horizontales, gracias. Ángulos horizontales y ángulos verticales, ¿no? Los ángulos horizontales, muchas gracias, Bonifacio, Carlos, Ever. En relación a los ángulos, tenemos los ángulos verticales, los ángulos horizontales. Los ángulos horizontales, ya, gracias, Paul, como su nombre lo dice, ¿no? Se mide en el plano horizontal, ¿verdad? Y al ser en el plano horizontal, pues podríamos tomar como punto de referencia, en muchos casos, el norte, que ya en campo, cuando hagamos las prácticas, vamos a ir comprendiendo un poco mejor el norte magnético, el norte geográfico, vamos a tener un plano impreso, el norte de cuadrícula, porque hay varios nortes, ¿no? Y eso también lo debemos comprender. Existe incluso una desviación entre ellos, un ángulo de desviación que tenemos que revisar nosotros en una siguiente clase, ¿ya? ¿Cómo es que se corrige esa desviación y cuál es el norte que trabajamos en topografía? Que no va a ser lo mismo, ¿ya? Si es que nosotros estamos, por ejemplo, en la computadora, ¿ya? Les digo eso ¿por qué? Porque cuando hacemos un plano utilizamos un norte de cuadrícula, pero cuando estamos en el terreno empleamos el norte magnético. Porque al utilizar la brújula pues, va a apuntar, pues la brújula está imantada y va a apuntar pues hacia donde corresponde. Pero a la vez va a sufrir cierta distorsión si es que en el terreno existe algún campo magnético, por ejemplo, las torres de alta tensión o existen las subestaciones eléctricas. eh, Incluso, no sé si ustedes habrán hecho, por ejemplo, la prueba, quienes tengan una brújula, coloquen la brújula y coloquen su celular alrededor de la brújula. Van a ver que la aguja se empieza a mover por diferentes lugares. Esas distorsiones puede sufrir nuestro equipo, la brújula, en campo. Entonces hay que ir viendo y evaluando. Y ojo, la fecha y la hora en que se realizaron las mediciones con respecto al norte magnético, porque se empleará una página de la NOAA para, en base a la ubicación en donde nos encontremos, realizar el ajuste del norte magnético al norte geográfico, porque el norte geográfico no cambia, y eso sí pueden pasar varios años y el norte geográfico va a ser el mismo. ¿Bien? Solo como comentario, ¿ya? En la práctica lo vamos a ver utilizando las brújulas. Ahora, en referencia al ángulo horizontal, sí, tenemos un norte. ¿El norte geográfico es el norte UTM? No, porque justamente al hablar de UTM, estamos hablando de un sistema de coordenadas que pertenece a una proyección cartográfica. Por lo tanto, ahí tendríamos el norte de cuadrícula. Bien, el norte geográfico va a tener cierta desviación. En la siguiente clase vamos a abarcar sobre, eh, en la siguiente clase vamos a conversar sobre los nortes, ¿ya? Ok.
En relación al ángulo vertical, en relación al ángulo vertical, nosotros vamos a tener como referencia el cenit. Entiéndanse estos términos, ¿no? Cenit, imaginen ustedes el sol al mediodía, está arriba de nosotros, ya, ese es el cenit. Y hay otro término que se opone a él, que sería el nadir. El nadir sería 180, es decir, aquí está el sol y en 180, en la parte de abajo, eso sería el nadir, lo que nosotros no vemos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de ángulo vertical, es aquel que se mide desde la posición desde arriba hacia el horizonte. Hacia el horizonte va a llegar a 90 grados y pasando el horizonte será más de 90 grados. Bien, este ángulo vertical nos va a servir a nosotros cuando trabajemos con la nivelación trigonométrica. Bien, en ese sentido, eh, nosotros podríamos ir realizando diversos tipos de mediciones angulares que nos van a servir en la práctica, ¿ya? Esto corresponde pues a la topografía clásica, ¿no? Cuando se hacían las mediciones con el teodolito, bien, en donde solamente teníamos ángulos y distancia, perdón, ángulos. No podíamos utilizar un distanciómetro porque en esos tiempos pues no había, o no había llegado a Perú, ya, y no teníamos la distancia de manera inmediata. Ahora con las estaciones totales pues se tiene el ángulo y se tiene la distancia en un solo disparo o medición que se realiza. Ya, antiguamente no. Para realizar las mediciones de distancia se empleaban otros métodos. Así es que vamos a revisar algunos de ellos, ¿ya? Listo. Por ejemplo, aquí nosotros estamos viendo los métodos de medición de distancia. Voy a apagar este láser. Ya, ahora sí. Estamos viendo nosotros los métodos de medición de distancia, que puede ser el clásico cartaboneo, odómetro, taquimetría, instrumentos electrónicos y con cinta métrica. Bien, ustedes dirán, pero ya comentamos del odómetro, ¿verdad? Con cinta métrica, más o menos lo hemos visto o comentado. Instrumentos electrónicos, estación total, distanciómetro láser, todos aquellos que nos permiten calcular las longitudes de manera rápida utilizando un láser. Bien, pero el cartaboneo es algo que todos deberíamos saber, que todos deberíamos conocer. ¿Cuánto mide, por ejemplo, te pregunto, Joel, ¿cuánto mide tu paso? 70 centímetros, 71 centímetros, 80 centímetros. Recuerdo como comentario y anécdota, hace unos años atrás, en una universidad que estaba dictando, tenía un alumno bastante alto. Bien, ya cuando nos veamos en clase van a darse cuenta que yo soy tamaño económico. Este alumno que medía casi 2 metros y estaba realizando la práctica para calcular la longitud promedio de su paso medía 1 metro y era la primera vez que yo veía a alguien que, al menos aquí en Perú, que su paso medía 1 metro. La mayoría miden pues por lo general las mujeres tienen una longitud promedio de paso más pequeño y los hombres alrededor entre 68 centímetros a 78 centímetros aproximadamente. ¿Bien? Ok, entonces, es importante conocer esto porque en un recorrido, en una supervisión, en una visita rápida, sin necesidad de un instrumento de medición como una cinta métrica, nosotros haciendo un recorrido podemos calcular las dimensiones aproximadas de un lugar, ya sea en longitud y por lo tanto también obtener otras dimensiones como el área. Pregunta, a ver qué me dicen ustedes. Con una cinta métrica podemos medir el área de un terreno rectangular, por ejemplo. ¿Qué dicen ustedes? Con una cinta métrica podemos medir, ok. Edgardo nos dice que sí, Joel también. Joel nos dice teorema de triángulos, ok, perfecto, ya. Harumi sí, Edward sí, Kevin sí, ok, ok, están ahí. Eder también. Ah, Ever, ya. El sí, pero con algo más, ¿verdad? Cierto, cierto, cierto. A ver, y están en la razón, aplicando algo más.
O sea, la cinta métrica mide longitudes, mide distancias, no mide áreas. Ustedes dirán, pero mido una distancia, mido otra y las multiplico y ya está el área. Sí, es correcto. Pero la pregunta fue, ¿puedo medir con una cinta métrica un área o determinar el área? No. El cálculo sí. Puedo medir longitudes y puedo calcular el área. Es diferente. ¿Ya? Entonces le digo eso ¿por qué? Porque con nuestros pasos también podemos hacer algo similar. Estamos de repente llegamos a un lugar fuera de Lima o a un terreno rural y nos dicen, a ver, José, ¿cuánto me cobras por realizar ese trabajo? Y ustedes van a necesitar conocer el área. Hacen un recorrido, lógicamente, les tomará un breve tiempo. Miden el largo, miden el ancho, aproximadamente sacan las dimensiones. Pero ojo, siempre y cuando sepan cuánto mide su paso. Si su paso mide 70 centímetros y dan 100 pasos, ¿cuántos metros será? Más o menos 70 metros, 7 metros, 700 metros. Eso tienen que saberlo. Pero ¿qué pasa si yo camino y no sé cuánto mide mi paso? Porque la mayoría dice, no, el paso mide más o menos 1 metro, más o menos. Pero ¿cuánto? Eso es importante. Eso, cuando asistan a la práctica, ya deberían tenerlo como dato. De lo contrario, vamos a ver también su precisión. ¿A qué me refiero? Vamos a ver aquí. Esta es una opción en donde esto lo pueden hacer ustedes en su casa, en el parque, un lugar cercano donde vivan. Miden una distancia, una longitud aproximada de 40 metros y van contando cuántos pasos dan en esos 40 metros. Hacen 4 recorridos, ida y regreso. Lo dividen entre 4 y sacan el promedio de cuánto mide su paso. Muy bien, vamos a suponer que mida 70 centímetros. Ojo que de persona a persona es diferente la longitud promedio de paso, pero lo importante es saber qué tan precisos son. Y para conocer la precisión de su paso, es decir, entiéndase por precisión lo siguiente, por cada eh, metro que ustedes miden, ¿cuántos centímetros cometen de error? Eso viene a ser la precisión. Y con este ejercicio, ustedes lo pueden hacer. ¿Qué significa? Vamos a suponer nuevamente, terminaron el ejercicio anterior donde midieron y calcularon que su paso es de 70 centímetros. ¿Bien? Ahora miden una distancia y la van a comparar con lo que ustedes calculan con sus pasos. Miden con una cinta métrica una vereda. Esa vereda mide 30 centímetros de longitud, perdón, 30 metros de longitud, una vereda X de un parque. Ahora vayan y caminen con sus pasitos y calculen cuánto sale con respecto a sus pasos. Esa diferencia va a haber un error. Esa diferencia les va a permitir lo que dice aquí, cálculo del error. Nuevamente vamos a poner el puntero láser. Ese error va a ser la diferencia entre la distancia que han medido con cinta y la distancia que han medido con sus pasos. Hay un error. Puede ser en centímetros o puede ser en metros. Sin embargo, si ustedes hacen la división, es decir, uno entre la distancia que han medido con la cinta dividido entre el error, ahí ustedes van a obtener cuánto es la precisión, que puede ser, por ejemplo, 1 en 200. ¿Qué significa eso? Por cada 200 metros medidos con sus pasos, están cometiendo 1 metro de error. Puede ser. O 1 en 500. Por cada 500 metros medidos con sus pasos, están cometiendo 1 metro de error. Así se entiende o así se calcula cuál es la precisión y eso les va a permitir realizar los ajustes correspondientes y sobre todo saber qué tan precisos son y confiar en las medidas antropométricas, así le llaman. ¿Bien? Porque así como se da con los pasos, también pues es con la cuarta. eh, Opciones que se tienen para medir cuando no tenemos una regla, por ejemplo, ¿no? Empezamos a medir con las cuartas, con la mano. Bien, seguimos. Aquí está lo del odómetro, ¿no?
Específicamente empleado para obras, trabajos, proyectos en donde no se requiere mucha precisión. La precisión aproximada es de 1 en 200. ¿Qué significa? Ya hemos hablado de la precisión, que por cada 200 metros que mido con este odómetro, estaré cometiendo 1 metro de error. Por cada 200 centímetros, 1 centímetro de error. La unidad que va en el denominador, la misma va en el numerador, ¿sí? Por lo general se emplea metros. Y lo que les dije, mido 200 metros con este aparato, cometeré 1 metro de error. ¿Siempre va a ser así? No, 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 ¿ya? Pero eso es una precisión aproximada, ahí está indicado, ¿ya? El método de la estadía o taquimetría, que ya es empleando, puede ser un nivel ingeniero o puede ser un teodolito o una estación total que tenga estos hilos que se llaman hilos taquimétricos o hilos estadimétricos. Ya hay una línea horizontal, una vertical, y en la línea vertical hay dos subdivisiones, ¿ya? Y haciendo la lectura en esta especie de regla, cuyo nombre es mira o estadal, ¿ya? Se pueden determinar la distancia que existe entre esta mira o estadal y el observador, es decir, la posición del nivel, de la estación o del teodolito. ¿Cuál es la precisión? 1 en 500. Lo mismo, ¿no? Por cada 500 metros que se midan con esta metodología, se estará cometiendo 1 metro de error. Si ustedes se dan cuenta, las metodologías también tienen su grado de precisión o nivel de confianza también. Al emplear instrumentos cada vez más especializados, pues el resultado es mejor, es decir, la precisión va a ir mejorando. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante siempre tener esa información de la precisión. En este caso, ya, voy a avanzar. En este caso, ya, se tiene, por ejemplo, un teodolito, se tiene la mira y la línea visual que nos va a permitir determinar las lecturas, ¿no? Por ejemplo, en la línea de arriba, que se conoce como hilo superior, se va a determinar una lectura. En la línea del medio, o donde se cruzan la horizontal y la horizontal y la vertical, se va a tener otra lectura, ¿ya? A ver, y en la línea de la parte inferior se conoce como hilo inferior. Bien, entonces nosotros podemos sacar las tres lecturas, bien, y aplicar pues una fórmula, una expresión matemática que es bastante sencilla, ¿no? ¿Qué nos dice? Que si nosotros realizamos la diferencia entre el hilo superior y el hilo inferior y lo multiplicamos por 100, vamos a tener la distancia que existe entre el teodolito, ojo, la parte central, ¿ya? Aquí nosotros tendríamos una plomada y sería la distancia que existe entre este punto, voy a colocar nuevamente el láser, ya. La distancia que tendríamos entre ese punto o la proyección de la vertical, ¿sí? De la parte central del instrumento y la ubicación de la mira o estadal. Entonces, de esa manera calculamos la distancia horizontal. Ese es uno. Empleando los valores que tenemos aquí como ejemplo, nos va a salir esta distancia. Ojo, recuerden lo que habíamos conversado hace un instante, ¿no? En topografía, nosotros necesitamos la distancia reducida al horizonte o distancia horizontal, que es la distancia topográfica. Así es que esto es lo que nosotros necesitamos. Y la distancia inclinada, ¿cómo la sacamos? Bueno, eso ya lo vamos a ver también en la práctica en las siguientes clases también, ¿ya? Pero por ahora
debemos comprender que tenemos que aprender, quienes no tengan experiencia con el uso de la mira o estodal, es bastante sencillo, ¿ya? Nosotros vamos a aprender a leer esto. ¿Cómo? Un tip. Nosotros vemos, ¿no? 17, 18, 19, 20. Ojo, pónganle un punto entre estos numeritos, ¿ya? Ah, ya, antes de continuar, hay una pregunta de Joel. ¿La distancia es indistinta al ángulo de elevación? Sí, claro que sí. Porque, ojo, vamos a suponer, vamos a hacer una anotación aquí, ya, ya. Vamos a suponer que el terreno sea de esta manera. Hay mayor inclinación, ¿verdad? Hay mayor elevación, es decir, si nosotros quisiéramos conocer, aquí se encuentra, vamos a suponer el punto B, ¿bien? La distancia inclinada, la distancia inclinada, es decir, entre A y B, es diferente a esta distancia inclinada entre este B', ¿cierto? Sin embargo, la distancia horizontal va a ser la misma. Por eso, es correcto. ¿La distancia es indistinta al ángulo de elevación? Sí, es indistinta. La distancia proyectada o la distancia horizontal, la distancia reducida al horizonte, esta no va a variar. ¿Por qué? Porque así el punto B esté por arriba, la distancia horizontal siempre va a ser la misma. ¿Ya? Ok, listo. ¿A dónde apunta el hilo en el estadal? Ah, ya, lógicamente. A ver, eh, mira, a ver, vamos a ver si lo puedo colocar acá con otro colorcito. Ya. Estando aquí el punto B y colocamos la mira en esa posición, el teodolito o el nivel van a estar observando a la misma ubicación, es decir, en el mismo plano horizontal, pero estos valores que lea ya van a cambiar, ¿no? Ya no van a ser 2.785, 2.679, ya no van a ser esos valores. Van a ser unos valores diferentes, ¿ya? Porque aquí empezaría el cero, entonces es un valor diferente, pero la relación que existe entre ellos siempre nos va a dar el mismo resultado que vendría a ser la distancia horizontal, ¿ya? Ya. Con, con a ver, lo que nosotros tenemos para determinar las cotas, ¿ya? Es el hilo medio, ¿ya? Eso también lo vamos a conversar en el tema que corresponde, pero para aquellos que ya están interesados, les comento. Con el hilo medio nosotros vamos a determinar cotas. Bien, cuando hacemos el traslado de BMs, hacemos uso del nivel de ingeniero, ¿ya? Y con el hilo medio determinamos cotas. Ahora, en lugares más accidentados, empleamos la nivelación trigonométrica, en donde utilizamos una estación total y con el hilo medio, ¿ya? Vamos a hacer la lectura hacia el prisma y sacamos distancia horizontal, inclinada y vertical y automáticamente se van a calcular las cotas, ¿sí? Cuando hablemos del tema de nivelación, ojo, ahorita estamos hablando de métodos de medición de distancias horizontales, ¿ya? O medición de distancia. Cuando trabajemos el tema de nivelación o altimetría, ahí vamos a ver las diversas opciones que existen. Nivelación diferencial, geométrica, nivelación trigonométrica, nivelación satelital, ¿ya? Esas son las otras opciones, ¿ok? Bien. Entonces, ya, yo les estaba diciendo, me había quedado aquí, que la sugerencia era que coloquen un puntito o coma, como ustedes quieran, ¿ya? Entre número y número, ¿no? Entonces es más fácil leer 1.7, 1.8, 1.9. Y si nosotros estamos leyendo aquí, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué valor daríamos, no? Si fuera el hilo medio, ¿ya? Esto vamos a suponer que fuera.
el hilo medio, ¿ya? ¿Qué valor estamos leyendo ahí? ¿1,80 m o 1,90 m? El hilo medio, nada más. Muy bien, Joel. Exacto, Edgardo. 1,90 m. Ajá. ¿Por qué? Porque va a ir ascendiendo hacia arriba. Entonces aquí será 1,90 m, 91, 92, 93, 94, 95. Y aquí serían los 2 metros. Ojo, no es 20, ¿ah? Hay que ponerle un puntito ahí. Muy bien, Omar. Ya, entonces, ¿qué además hemos visto? Que la separación entre estos espacios es de 1 centímetro. También en campo nosotros vamos a ver cuál es la alternativa o el tip para poder realizar estas mediciones con mayor precisión, ¿no? Cómo es que debemos llevar también el registro de la libreta de campo, que es importante, ¿ya? Muy bien, entonces, para no cansarlos, ¿ya? Esto vendría a ser nuestra parte introductoria, algunos alcances del curso que vamos a desarrollar ya en las siguientes sesiones. Vamos a ver lo siguiente. Tenemos nuestras clases, ya que son, la teoría es virtual, ya el coordinador es Brian Vidal. Con él, bueno, él es el que les ha ido respondiendo en el TikTok, al WhatsApp también, ¿ya? Con él pueden coordinar. Las clases teóricas son totalmente gratuitas. Vamos a ir utilizando, ya cuando entremos a la parte de estación total, algunos simuladores o emuladores, por ejemplo, lo correspondiente a Leica, a Trimble o a los Topcon, ¿no? Que vendría a ser los del Magnet Field, ¿ya? Ojo, el Magnet Field en la versión donde el sistema operativo es Windows Mobile, porque también está la otra opción de los Topcon 50, Topcon 100 o los Sokia, ¿ya? Donde la interfaz es tipo de OS, ¿ya? Pero no es complejo, también es bastante sencillo. Por ahí también le vamos a compartir algunos videos de modo de uso, ¿ya? Pero ¿qué les quiero decir con esto? Que la teoría, que es virtual, es gratis, ya, es gratis. Nos vamos a ir reuniendo todas las semanas, durante 4 semanas, hasta culminar o abarcar todo el temario. Bien, vamos a ir desarrollando algunos ejercicios, vamos a ir resolviendo algunas preguntas que salgan aquí en el chat. Bien, en ese sentido no tenemos ningún problema. Para las personas que quieran hacer uso de los equipos, las prácticas son presenciales. Vamos a emplear diversos equipos, ya Trimble, Leica, Topcon, por ejemplo. El que se tiene aquí en la fotografía es uno de la marca Singular XYZ. La interfaz es igual a la de Topcon. Bien. Vamos a utilizar niveles de ingeniero para el tema de altimetría, ¿ya? Y algo en lo que vamos a incidir es en el estacionamiento, porque esa es la parte en donde más tiempo se tiene que aprovechar, no desperdiciar. Les digo esto, hemos tenido bastantes estudiantes en donde pueden pasar 10, 15 minutos estacionando, cuando eso tiene que ser 1 minuto. Bien, pero es cuestión de práctica, por eso quienes practican con nosotros, vamos a reforzar bastante el tema operativo. Bien. Listo. Ok, eso es lo que corresponde a la parte introductoria. No estamos ahondando más. La siguiente clase vamos a ver más temas en específico, pero por ahora lo dejamos ahí. Ya nos hemos dilatado un poquito.